Bueno, pues estamos en línea directa a través del teléfono, porque es que, saben ustedes que con esto del COVID todavía estamos aquí, pues eso, ¿no? Viéndonos las caras, ustedes con nosotros a través de la pequeña pantalla en el YouTube de esta casa de Radio Realejo, pero también ven la fotografía de una persona que está ahí y un nombre que dice Pablo de Luca. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenos días, Tifawin, ¿cómo están? Bueno, Oh, nosotros... saludo a todos los oyentes. Saludos, Ya lo vi. estamos grabando este espacio en horario matutino para Sí. después ponerlo también de tarde, aunque con esto de internet, ¿verdad? Vale, Mañana, tarde o noche, en cualquier momento, Ya pues... lo mismo. Perfectamente. Ahí estamos. Bueno, pues como saben, nuestra intención no es otra, la de en este año 2022, el seguir hablando acerca de nuestra cultura, de nuestra especial condición como entes, como ciudadanos del mundo, de estas islas atlánticas, y también, por supuesto, pues bueno, dándole la oportunidad de poder prodigarse en todo ello a través de infinidad de disciplinas. Ayer incluso hablábamos con la amiga Lali González la importancia que tiene la gastronomía en nuestra cultura, igual que en cualquier otro pueblo, y las influencias que han recibido de tantos otros, ¿no? Y también toca hoy pues hablar también, como no, de esa primigenia. Esa es la palabra que a mí me gusta. Yo reconozco que aborigen, incluso son palabras que igual a lo mejor, como se han utilizado tantas veces, pues autóctono, aborigen y tal, pues uno le queda un poco así, ¿no? Endemismo y primigenia, en esos años de la primigenia, Pablo. Sí, evidentemente el término que tú aludes a aborigen, y hay dos diríamos, denominaciones por las cuales se están un poco aludiendo a las poblaciones anteriores a la conquista española y europea en general, que son los habitantes de toda la vida de Canarias, procedentes del norte del continente africano. Sí. Esto está claro, lo que es la Damasa. Y entonces unos autores utilizan la palabra aborigen y otros autores pues no les gusta mucho la palabra aborigen y emplean la palabra indígena. Sí. Yo me inclino más por la palabra indígena más que por aborigen, porque la palabra aborigen, sabes que viene del latín ab origen, o sea, del origen, ¿no? Sí. Mientras que la palabra indígena son las poblaciones que habitan un territorio independientemente de dónde hayan venido, porque puede ser que hayan venido de otro lugar. Sí, cierto. Y esta es la un poco el motivo, ¿no? Por el cual, como digo, otros autores utilizan la palabra indígena, aunque de todas formas se entiende perfectamente los dos sentidos, ¿no? Las dos denominaciones, aborígenes, se entienden los primeros habitantes antes de la llegada del europeo, indistintamente, ¿no? Bueno, después hay otros autores que utilizan, esto ya me gusta menos, lo de habitantes prehispánicos. Esto ya un poco, ya es más, no es tan riguroso, porque evidentemente el territorio canario no es un territorio que está en Europa, sino que está en otro continente, evidentemente. Por lo tanto no se podría llamar prehispánico, sino que es un término que no se ajusta mucho a la realidad, aunque algunos, evidentemente, autores lo utilizan, ¿no? Y se emplean además. De todas formas nos quedamos con ese apunte, ¿no? Sí, cierto. Cómo eran los antiguos habitantes. Bueno, pues una cosa está clara, yo siempre lo reivindico. Tenemos una base, tenemos una primigenia, como digo, y de la primigenia hasta este siglo XXI son muchos los pueblos. Lo más grande que le ha pasado al canario es la mezcolanza, el mestizaje. Yo no me inclino, yo no soy de esa tendencia de la pureza y demás. La pureza está en el ser humano, la mezcla genética siempre ha existido, y es lo más grande, es lo más grande que le puede pasar al ser humano, el que por encima de las razas, por encima de los colores, por encima de esa unidad humana. Y bueno, yo creo que caminamos hacia ello, a pesar que hayan todavía anacrónicos que no lo crean. Yo soy de tu misma opinión, evidentemente, ¿no? No existe sino una sola raza, que es la raza humana. Sí, cierto. Está claro. Y por tanto, lo demás son etnias, lo demás son grupos lingüísticos, etnohistóricos, o sea, de diferentes procedencias geográficas. Y exactamente, en Canarias ocurrió algo de eso, sobre una base, diríamos, indígena, y muy importante, sobre la base de un sustrato primigenio, como tú bien dices. Hubo después aportaciones de otros lugares, ¿no? Pues con la llamada conquista, tanto de
de Portugal, mayoritariamente, y de España, como de otros lugares de Europa, en pequeñas cantidades. Hubo también incluso poblaciones judías que se asentaron más adelante, en el siglo XVI, principios del siglo XVI, con la expulsión de los judíos y los moriscos, etcétera, los sefarditas, y que llegaron, lógicamente, al norte de África y también a Canarias. Sí, de hecho, incluso es una amalgama. Tenemos mucha influencia en el folclore, en el hierro, por ejemplo, el baile del vivo y muchas cuestiones que son bailes sefarditas de boda, y bueno, hay un montón de cosas ahí muy interesantes que hemos estudiado nosotros a lo largo de todos estos años, y bueno, muy interesante. Y como tú bien dices, es un crisol de una riqueza etnohistórica, lingüística, cultural, vamos. Impresionante. Bueno, y ahora... presumir. Bueno, Pablo, y ahora es cuando dice el locutor de la tele o la radio antigua, que diría: hoy, y en el capítulo de hoy, pues en el capítulo de hoy tenemos nada más y nada menos que aquellas huellas, aquellas pruebas evidentes de que los seres humanos vivieron, sintieron y dejaron reflejado a través de algunos elementos sus pensamientos, sus sentimientos, pues sus quereres, vamos a decirlo así, en estas Islas Canarias. Estamos hablando de todo tipo de elementos que se han quedado para la posteridad, digamos que reflejados en la piedra, en otros elementos. Y entonces, pero cabe hacer distinciones, porque mucha gente, si yo le digo petroglifos, si se hablan de pintaderas, si se hablan de, bueno, pues muchas cuestiones que están ahí. ¿Con cuál tú no nos puedes...? Bueno, de todas formas hay que hacer un pequeño... venga, una aclaración. Venga. Un poco sobre esto, porque estamos hablando de las llamadas inscripciones, las que se encuentran o se han encontrado en absolutamente todas las islas, desde finales del siglo XIX. Las inscripciones líbico-bereberes, son así como se denominan por los autores, ¿no?, de toda Canarias, son conocidas, como digo, desde finales del siglo XIX, ¿no?, empezando por la del Hierro, que son las más antiguas, la del Hulan, las famosas inscripciones del Hulan, que fueron las primeras que se encontraron y tal. Después han ido evolucionando con el estudio a través del siglo XX, se han encontrado pues en todas las islas. Vemos el caso, por ejemplo, de las que hablaba, en ese caso del Hierro, Álvarez Delgado, ¿no?, que decía que las inscripciones de la Caleta, bueno, la gente que ha ido al Hierro sabrá que hay unas inscripciones líbico-bereberes muy famosas, muy conocidas en la Caleta, y que él decía que si habían sido grabados por navegantes que procedían del Mediterráneo, en que era la alusión, pues, a los fenicios, pero evidentemente los autores más modernos, incluso de las últimas publicaciones, desmienten esta afirmación y que indican y subrayan que son hechas por los propios Pimbache, por la población, diríamos, indígena del Hierro, los Pimbache, ¿no? Sí. Y además, porque están hechas en distintos sitios, en distintos contextos, ¿no? Grabados con un simbolismo determinado, y fueron hechos por los primeros Pimbache. Claro. Después están las inscripciones líbico-bereberes de Gran Canaria, que son muy importantes, ¿no?, también, la del Peintaiga, por ejemplo. Otras en La Palma, como por ejemplo la del Teneguía, en donde hubo el famoso volcán, que se encontraron inscripciones líbico-bereberes. ¿Y qué decir tiene las que se encontraron? Estoy hablando de inscripciones alfabéticas, no alfabéticas, en este caso, simbolismos, ni... Sí, no estamos hablando de pintaderas, exacto. Estamos hablando de inscripciones líbico-bereberes que se encontraron también en La Palma, en el Hierro, en Barranco Tejeleita, y últimamente, ya a principios de este siglo, 2005-2006, se encontraron aproximadamente un centenar. Esto es importante porque la gente no conoce muy bien, sobre todo, porque son informaciones a título más bien restringido, a título universitario y tal, que dan los autores, ¿no?, pero que no lo conoce el gran público, que son las inscripciones que se encontraron en el centro de la isla de La Gomera, nada más y nada menos que un centenar de inscripciones líbico-bereberes puras, ¿no? Estamos hablando de inscripciones que no tienen nada que ver con escrituras de otro tipo. Y si nos vamos después a la parte oriental del archipiélago, las famosas inscripciones de Lanzarote y Fuerteventura, en lo que los autores definen y diferencian en dos grandes grupos. Las llamadas inscripciones líbico-latinas o líbico-canarias. Yo estoy más bien por la expresión líbico-canaria más que líbico-latina, no creo que sean latinas, y las inscripciones líbico-bereberes, o sea que en Lanzarote y Fuerteventura conviven dos tipos de escritura, esas que he dicho yo, que son las inscripciones líbico-canarias,
¿no? Que son muy distintas a las lírico-bereberes que también se encuentran en Lanzarote y Fuerteventura. Pues evidentemente, los estudios que hizo el profesor Rafael Muñoz con el famoso libro sobre la piedra sanata, ¿no? Que salió en 1994, que pues habla de escrituras tartésicas, ¿no? Estamos hablando de que muchos de los símbolos, no todos, pero una gran cantidad de símbolos que se encontraron en Lanzarote y Fuerteventura pueden tener semejanza con escrituras tartésicas. Eso implica un poblamiento por parte de los fenicios que dejaron aquí poblaciones bereberes no habitados por ellos. No es que los fenicios se quedaran aquí, sino que dejaron aquí poblaciones bereberes y masígen para un poco como mano de obra, para, digamos, sacar aprovechamiento comercial de los líquenes, de los tintes, etcétera, que había en Canarias, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de escrituras que son típicas de Lanzarote y Fuerteventura, escrituras que han salido pues, en libros recientes, ¿no? Pablo, el método a seguir, es decir, son de, digamos, de incisión, no son de pintar. Exacto. Son incisión. Picado, incisión, son de tipo piqueteado, etcétera, de todo tipo. Así han ¿no? perdurado hasta hoy en día, claro. Sí, de todo tipo. Hay y además, en el caso, por ejemplo, de Fuerteventura, que es lo más característico, más que en Lanzarote hay más abundancia de escrituras lírico-bereberes que en Fuerteventura. En Fuerteventura están estas enigmáticas, todavía no se ha visto de dónde proceden, es curioso, y que revelan un poblamiento muy anterior a la época romana, ¿no? Y no se puede relacionar con nada de lo habido en África, así que son extraños, digamos. Por ahora no, vale, pero se está estudiando y entonces estas evidentemente tiene que haber venido de algún sitio, ¿no? O vinieron de la cuenca del Mediterráneo o vinieron del norte de África, aunque las del norte de África son las especialmente designadas como líbico-bereberes. Líbico-bereberes. Bueno, pero el resto de las grafías son reconocibles. El resto que digo yo, el segundo tipo, que son las llamadas líbico-canarias o líbico-latinas, que repito, yo no estoy muy de acuerdo con eso de latinas, porque no le veo yo caracteres latinos específicos, pues se parecen, según el profesor Tejera Gaspar, por ejemplo, con la escritura de Bourgem. Fíjate bien, en este caso, las escrituras de Bourgem en Libia, nada más y nada menos. O sea, estamos hablando del oriente, del naciente del norte de África, de Libia. Y ahí, en las escrituras de Bourgem, que es un yacimiento que está en Libia. Yo pensé que me equivoqué yo, sí. De Libia, Libia, que está en el oriente. En el oriente. Pues hay unas escrituras que se llaman de Bourgem, que son muy, muy parecidas a las escrituras de Fuerteventura. Por lo tanto, hay de todo un poco aquí, y son unas escrituras enigmáticas que se está tratando de descifrar. Hay similitudes con origen tartésico, con estas que te acabo de decir de Bourgem. Y bueno, si se están estudiando, Pablo, ya se sabe algo de lo que cuentan, de lo que dicen. Exactamente. ¿Qué se dice? No, todavía no se ha podido traducir. Vale. Ha habido intentos de traducción, pero basándose en el alfabeto latino, que, repito, yo no estoy muy de acuerdo claro. en ese caso, ni tampoco a algunos autores. Desde luego, sí, tiene que tener un significado. Lo que sí se han dado intentos de traducción y han sido acertados es, lógicamente, el líbico-bereber. ¿Por qué? Porque el líbico-bereber tiene un alfabeto ya conocido, ¿no? Y están los alfabetos líbicos antiguos, ¿no? No estoy hablando del neotifinal, el que se usa actualmente, sino estoy hablando de alfabetos líbicos antiguos, los primeros alfabetos líbicos, y ahí sí está perfectamente definido el alfabeto y cada letra tiene un significado, una transcripción hay que recordar que estamos hablando de la cuna de muchas de las cuestiones que hoy en día son altamente necesarias para el ser humano, como es la numerología y los cálculos, y también, por supuesto, el nacimiento de una lengua en cierta manera. Es decir, que cuando uno habla de ese tramo de la historia, mucha gente se echa las manos a la cabeza y nosotros lo llamamos, Isidro y yo lo llamamos los romanistas. Los romanistas enseguida ponen todo y anteponen todo con Roma. Y todo lo que está fuera de Roma es tierra conquistada. No interesa. Pero hay que recordar que Roma fue consecuencia de otros muchos pueblos anteriores. Exactamente. Sí, nosotros, ya casi todos los autores
con respecto al poblamiento, que es la gran pregunta, ¿no? Sí, ¿cuándo, sí. cómo llegaron, quiénes fueron, etcétera? ¿Has visto lo de La Gomera estos días, ¿no? Sí. Sí, en cuanto al poblamiento, se sabe que pudieron haber 3 tipos de poblamiento. Un poblamiento muy, muy antiguo, por sus propios medios, que fueron los minoritarios, Sí. porque no es extraño que se atravesara una franja de los 26 kilómetros que separa la isla de Fuerteventura, por ejemplo, de la parte sahariana, de la parte del Sáhara, ¿no? Uh-huh. Porque es el Sáhara Occidental, que es muy posible que antiguas poblaciones, huyendo de la desertización del Sáhara, dieran el salto y llegaran a Canarias. Cierto. Después está el poblamiento, el segundo tipo de poblamiento, que fueron por los fenicios. Esto es importante. Los fenicios eran un pueblo navegante, que estamos hablando del primer milenio antes de Cristo, desde el principio del primer milenio y hasta mediados del primer milenio antes de Cristo. ¿Por qué? Porque Fenicio era un pueblo comerciante, le interesaba poner colonias en todas las partes de la costa africana y, por supuesto, sabían dónde estaba Canarias, llegaron allí y explotaron. Por ejemplo, el atún, la pasta de atún, el garum, los claro. líquenes, los tintes, y tenían que utilizar mano de obra. El garum famoso, ¿no? También. Exactamente. Y esa mano de obra la tuvieron que llevar los fenicios, estoy hablando, sí. de la parte de lo que hoy en día es Túnez, la parte de Tunisia, sí. y la parte de la Argelia oriental. Por lo tanto, hay ahí otra aportación poblacional bereber que viene de esa zona, de la parte de Túnez, ¿no? Estamos hablando del primer milenio antes de Cristo. Y finalmente, lo que tú dices, el poblamiento en torno a la era, estamos hablando del siglo I antes de Cristo y siglo I después de Cristo, por Juba II y por el Imperio Romano, que son las poblaciones bereberes que los romanos sometieron en el continente. Estamos hablando del Alto Atlas en Marruecos, en las montañas de Atlas, y que en castigo a esa sublevación de esas tribus bereberes los trajeron castigados, entre comillas, y lo deportaron a Canarias, y ahí lo dejaron en Canarias, que es la tercer poblamiento, el que hay mucha gente que acepta, y que es posiblemente el grueso del poblamiento de las diversas tribus bereberes que llegaron a Canarias, transportadas por los romanos. ¿Y cómo crees tú que en algunos colegios, Pablo, hayan algunos profesores y profesoras que desmienten ese tipo de cuestiones? Porque yo recuerdo de algún oyente que su hijo del colegio le dijo: mira, papi, me dijo la profesora que eso de los canarí y de los Gomer y de eso y tal, que eso no es canario, que eso es africano. No, son extraterrestres. No, y que el nombre de Canarias viene de los canes, de los perros. Sí, absolutamente disparatado. Está en la bandera, absolutamente disparatado. La palabra canaria, de la cual pues el inicio empezó en la isla de Gran Canaria, después se transmitió y se extendió a toda Canarias, ¿no? Proviene de una tribu bereber concreta, llamada por Plinio, que era un historiador griego, ¿no? Mediados del primer milenio, que los encontró en la parte sureste de Marruecos, la tribu Canari. Estamos hablando de un término latinizado, Canari, es un plural. Pues bien, estos Canari, concretamente entre otros muchos pueblos que estaban alrededor, fue encontrado por un general romano llamado Suetinus Paulinus en el año 42 después de Cristo. Estamos hablando del año 42 después de Cristo. Esto fue esta tribu canaria que se encontró el general romano, ¿no? Y que estaba ya conocida por Plinio, ¿no? Estamos hablando, por tanto, y estos fueron los que llevaron a Gran Canaria, y de ahí viene el nombre de Canarias. No tiene nada que ver. Claro, pero lo que es una vergüenza es que en este siglo XXI todavía a los chiquillos se les siga dando eso, y cada vez que viene el día de Canarias se hable de la misma, se da la misma tontería. Y por eso hay banderas con los perros y todo esto. Eso es todo un simbolismo que no tiene ningún fundamento científico en absoluto. Pero mira, Pablo, tú sabes lo que... pero para terminar, porque no quiero quitarte importancia de tu discurso, pero sí tengo que decir esto porque es lo que yo le expresé. Le digo, mira, como sé que a tu hijo, me dices tú a mí que le gusta mucho la informática, y que incluso en el colegio donde está, la informática está ahora pujante con los aparatos, con los ordenadores nuevos que pusieron, le dices que le diga a la profesora que les ponga el Google Earth, y que con el Google Earth vayan al norte de África y amplíen, y ahí salen todos los topónimos. Se va a quedar con la boca abierta.
se va a quedar Sí. con la boca abierta porque muchos de los Exacto. nombres que están ahí están aquí. Claro, Entonces, ¿qué claro. fue? ¿Que fue los canarios que fueron ahí a ponerlo? Que va, que va, que va. El camino está clarísimo, el Claro, camino desde el claro. continente aquí, ¿no? O sea que esto en realidad son todas las rémoras y todos los problemas que ha habido y Sí, las zancadillas que ha habido por todas partes, igual que la famosa teoría de los vikingos, que si los vikingos sí, estuvieron en Canarias y tal, sí, cierto. confundiendo que los vándalos que sí estuvieron en el norte de África, pero tuvieron muy poco tiempo. O sea, teorías totalmente mezcladas que lo que hacen es confundir a la gente, ¿no? Bueno, también hay que reconocer que desde el punto de vista, y eso, a ver, tengo que ser crítico constructivo. No es el caso, obviamente, de Pablo de Luca, dignamente, y como muchos otros autores, profesores, catedráticos, gente que es muy noble en su proceder, pero hay que reconocer que durante un tiempo también hubo personas que estaban más interesadas en publicar que en ser fehacientes con la historia. Digo, durante una etapa, no solamente académica, me refiero social de Canarias, y se escribieron muchas cosas, por un lado de literatura, de mito, de leyenda, pero por otro lado, incluso con conocimiento de causa, desde el punto de vista científico, con muy mal criterio. Las cosas como son, y yo como tal tengo que decirlo, porque si no, las cosas, hay muchas de las cuestiones que se escribieron en décadas anteriores que hoy en día, lógicamente, ya se sabe que no son ciertas, pero en aquel momento se le dio un pábulo tremendo porque era políticamente a lo mejor o socialmente o pues simplemente porque la persona en sí lo que quería era sacar un rédito muchas veces económico, no sé cómo llamarlo, de fama, pero que bueno, hoy en día yo creo que, además tú lo decías el otro día y me parece que muy bien acierto, que hay muchos profesionales, muy buenos profesionales, que tenemos unas universidades canarias que cada día están más implicadas en la sociedad y son más, Sí, pues bueno, no en cuidadosos. este aspecto, en el aspecto cultural, pues afortunadamente hay muchísimos autores, muchísimas publicaciones donde el gran público se puede perfectamente documentar, ¿no? Y esto es lo más importante, siempre bajo la óptica del prisma científico, Sí, no de esoterismos ni no no, claro. de teorías que no tienen ningún fundamento y y que tienen que estar basadas en la ciencia, Sí. tanto la ciencia arqueológica como la ciencia, Bueno, digamos, lo demás es leyenda, es lingüística. literatura, es también Claro, claro, fantasía. Oye, la fantasía también es necesaria, no claro, digo que no, evidentemente, pero evidentemente. que por un lado ahí tiene que ir la fantasía. Por ejemplo, hablamos del Garoé, hablamos de Garay Jonay, hablamos de tantas cuestiones que están ahí No, de la no, mitología, pero por otro lado está lo que es, lo que hablábamos el pero, otro día, el agua que recoges del tiro, es porque la nube se para y llega y te deja, ¿te das claro, cuenta? es que le pusieron el epíteto, el nombre de leyenda, cuando está basado en hechos reales. Lo que pasa es que, Exacto. ¿qué es la leyenda? La leyenda es un hecho real, diríamos, después adornado por la tradición popular. Por ejemplo, Sí, la sí, leyenda de Garajonay, la sí, leyenda del Garoé, no sí, que sean leyendas, son hechos históricos reales sí, que ocurrieron. cierto. Lo que pasa es que la fantasía, como tú dices tú, de la imaginación, del imaginario popular, los transformó. Y de ahí viene la palabra leyenda. Pero ¿Cuántas veces, siempre cuántos se, enamorados tuvieron que morir? Fíjense ustedes, efectivamente, la literatura y la historia está llena de ellos, porque siempre los se padres no basan en querían, hechos los reales. Capuletos y los... Siempre se basan en hechos reales, evidentemente. Bueno, bien, bien, Entonces, bien, y bien. esto Es algo muy interesante, pero está bien que se es lo diga, que, no, Pablo, está bien que se diga. sí, Hay que apoyar a evidentemente. la gente que quiere hacer las cosas Pero ya seriamente digo, y con un rigor científico. volviendo a lo de antes, tiene que apoyarse todo en la ciencia arqueológica primero, en la ciencia etnohistórica, porque también la etnografía y los hechos históricos son importantes, ¿no? No se puede ignorar la batalla de Centejo, por ejemplo, de Sí, Tenerife, que fue claro. un hecho real, que hay, en fin, que está incluso en museos, ¿no? Cogidos material que ocurrieron en la batalla de Centejo. Betancourt Afonso recogió material de la batalla de Centejo. Y también, por supuesto, en el estudio lingüístico, que es lo más importante, ¿no? Sí, ¿no? Que es, el estudio sistemático de qué significa cada topónimo, cada antropónimo y cada palabra que hay en todas las islas, ¿no? Ujú. Y Y eso que es lo tenemos más una importante. riqueza tremenda ahí porque a pesar de tener un territorio que por razones lógicas de su origen tiene esa separación de marítima, bueno, en este caso oceánica, entre las islas, mantenemos una gran cantidad
cantidad de elementos para seguir estudiando, para seguir prodigando, para estudiar en muchos aspectos, ¿no? Y que nos engrandecen como pueblo. Yo creo que sí, desde ese punto de vista, hablando con compañeros filólogos también y personas entendidas en unas reuniones que hemos tenido, incluso online y desde universidades de Estados Unidos y demás, ¿no? La gente está muy, muy interesada en la cultura canaria porque es una cultura muy sui generis en muchos aspectos. Entonces, claro, es única en el mundo. Exacto. No es presumir, es única en el mundo. Sí. Porque se trata de 2000 años o 2500 años en la que pervivieron costumbres norteafricanas que no estuvieron influenciadas por la religión en este caso islámica. Sí, bueno, ya estamos ya terminando el espacio, que son casi los 30 minutos ya, pero mira, tú sabes que yo siempre te guardo la cosita, y hoy les puedo decir que hoy no se la he dicho antes, así que no ha tenido tiempo de pensarlo. Entonces me dice, Isidro, en la medida de lo posible yo te digo. Bueno, yo recuerdo en su día una persona que vino a la radio en un programa de los sábados y me dijo, me largó esto de entrada. Según entró, me saluda, Ajul, y cuando se sienta me dice, Manik Stelit. Y después yo me quedé así. Y después él me enseñó, dice, eso es lo que voy a preguntarte ahora. Y después él me dijo, tú lo que tienes que responder es Yadal Tanemirt. Yadal Tanemirt. Y le digo, bueno, yo le pregunto a Pablo. Lo que te digo, este señor, fue un señor. Sí, una persona, un hombre. Sí. Te digo que ¿cómo estás? Manik Stelit. ¿Cómo estás? Ah, vale. Y tú le contestaste, bien, gracias. Ah, vale, muy bien. Claro, el siguiente, que es una variante, hoy en día, como estamos adoptando para lo que son el rescate un poco de la lengua, ¿no? Cierto. La lengua bereber, estamos adoptando una palabra más sencillita, en este caso, ifulki. Ifulkin, que significa bien, ifulki. Muy fácil de pronunciar, es una palabra que revela pues eso, y está documentada en las hablas meridionales del continente, muy cerquita de Canarias. O sea, estamos hablando de la zona que se habla, los dialectos que se hablan en la zona cercana, como digo, a Canarias, que son la parte de Agadir y de esa zona, ¿no? Y entonces es lo que estamos basándonos, ¿no? Porque son palabras en las que mucha toponimia canaria viene de esa zona, ¿no? Bueno, pues mira, hay cosas que uno siempre estudia como, digamos, por su interés filológico, y hay cuestiones que incluso, mira, este señor vino en su día, es un señor que estaba relacionado con el Frente Saharaui, por cierto, ¿no? Por la República Saharaui Independiente, ¿no? Y entre otras cosas hablamos de varios temas, ¿no? Y uno de los temas que yo recuerdo que yo le dije y él me dijo, efectivamente, tiene usted razón, es con el claro, yo estudié filología inglesa, entonces en el inglés, especialmente americano, el habla americana con respecto a la lengua inglesa original, pues hay una expresión que es WhatsApp, que ahora está tan famoso porque se ha pasado al WhatsApp, que es lo que nosotros nos enviamos a través del teléfono en digamos que texto, audio o incluso en videoconferencias, ¿no? Bueno, pues el WhatsApp en inglés, que salía Bugs Bunny, el conejo de la suerte que decíamos en mi época de chico menudo, que es aquel que dibujo animado que sale con la zanahoria y dice, ¿qué hay de nuevo, viejo? Bueno, pues ese WhatsApp que se utiliza mucho en Estados Unidos, curiosamente, yo no sé si a lo mejor pudo influenciar o no los primeros pues colonos que llegaron allí, que fueron también entre ellos muchos que los que estuvieron en las caravanas americanas fueron canarios, españoles y canarios, ¿no? Pero curiosamente, dentro de los españoles, me refiero a los canarios, ¿no? En esas avanzadillas. Pero lo cierto está en que ese WhatsApp ha dado, especialmente aquí en Canarias y en algunos países de Sudamérica, ese ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo recuerdo que ese ¿qué pasa? A una persona que no está muy habituado a oírlo, resulta que te dice ¿qué pasa de qué? Cuando tú le dices a una persona ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, tú te refieres al ¿qué pasó? Sí o no, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Y tal. O sea, la gente dice, ¿qué pasó de qué? No se dice allá, claro, pero es que es curioso porque en inglés es what's up.
what's up, boy, what's up, yeah. Entonces, claro, es una curiosidad que teníamos nosotros y claro, estuvimos hablando sobre todo ello, por eso digo yo que somos un pañuelo en muchas cosas de la cultura. Sí, señor, que no hay duda. Pues bueno, a ver, porque siempre una cosa que el otro día pensé, reescuchando, a mí me encanta escucharme sobre todo para intentar mejorar la presencia no solamente mía, sino también sugerirles a ustedes entonces las entrevistas. Y yo me di cuenta de una cosa, le digo, tenemos que terminar siempre, en la medida de lo posible, con Pablo de Luca, con bibliografía, con esos pies a pie de esas anotaciones a pie de página, desde el punto de vista oral, obviamente radiofónico. ¿Qué sugieres? ¿Qué libro o por lo menos qué bibliografía nos puede sugerir en el día de hoy? Hombre, bibliografía en el día de hoy te puedo sugerir, por ejemplo, justamente lo que tú dijiste antes, Los Canaris, el libro de Los Canaris, sí, de José Juan Jiménez, que es un arqueólogo, que es el mantenedor del Museo Arqueológico de aquí de Tenerife, de Santa Cruz. Pues está muy interesante porque habla precisamente de estos canaris y que haría polvo, así hablando las teorías un poco confusas, ¿no? Sí. Que se han dicho entre los Dime el nombre de nuevo, José Juan, ¿cómo es José Juan? José Juan Jiménez es un arqueólogo, mantenedor del Museo Canario, sí, de aquí, de Tenerife, arqueológico, pues y que ha escrito 2 libros, bueno, ya son libros que salieron hace tiempo, hace unos años, pero que son libros de referencia que se pueden conseguir todavía. Muy bien, perfecto. Hoy en día lo pueden buscar en internet, incluso lo pueden comprar a través de internet o tenerlo, ¿no? José Juan Jiménez, que es el autor y es el conservador del Museo Arqueológico, dices, ¿no? Sí, señor. Muy bien, pues Pablo, qué bueno, Pablo, hablar. Hoy por lo menos te dije algo que si yo espero siempre el que tú nos aclares esas dudas, pero hablar de esto es como un pozo. Esto es que te pones a escarbar y salen cosas de ahí. Es como, sí, es para estar horas y horas hablando. Sí, es como estamos en un yacimiento de la cultura canaria, oiga. Exactamente. Y estamos con una persona que está muy bien apropiada para darnos luz a todo lo que sale de ese yacimiento. Pablo, siempre es un placer, amigo. Bueno, muy bien. Hasta la próxima. Bueno, Lili, Talmir. Ajul.